Durante décadas, el nombre de Cantinflas significó risas, pero detrás del ídolo existió un secreto que nadie quería pronunciar. El hijo que Cantinflas ocultó, tragedia, herencia y 70 millones perdidos, no es solo una historia de fama, es la ruta oscura de un bebé que desaparece del mapa, un hotel donde el silencio costó demasiado, y una herencia que en los papeles valía millones, pero en el banco parecía humo. Antes de seguir, dé a tu like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la última revelación conecta todas las piezas y te va a dejar impactado. Antes de que existiera el mito, antes de los premios, antes de las alfombras rojas y de las risas interminables, hubo un hombre con un miedo muy concreto y profundamente humano: desaparecer sin dejar rastro. En público era ingenio puro, verbo infinito, el genio que transformó al hombre común en leyenda. En privado, convivía con una angustia silenciosa que jamás aparecía frente a las cámaras: la idea de morir sin un heredero, sin alguien que continuara su apellido cuando las luces se apagaran. Cuando el mundo lo veía conquistar taquillas y corazones, él contaba los años que pasaban sin un hijo en casa. En la mentalidad del México que lo formó, no tener descendencia no era solo un asunto personal, era una herida al orgullo y al sentido de permanencia. Cada éxito profesional amplificaba esa ausencia, porque cuando más grande se hacía su figura pública, más evidente se volvía el vacío íntimo. La paradoja era cruel: hacía reír a millones, pero regresaba a noches silenciosas, sin pasos pequeños ni risas infantiles. El aplauso no calmaba el miedo de que todo terminara con él, de que su historia se cerrara el día de su última función. Y cuando ese miedo no se enfrenta, no se queda quieto, muta en obsesión. El éxito dejó de bastar, el dinero dejó de ser meta y empezó a verse como herramienta, la fama como escudo. Aquí nace el conflicto central de esta historia, cuando un hombre confunde el legado con sangre y empieza a creer que cualquier precio es aceptable para no desaparecer. Ya no se trata de amor ni de paternidad consciente, sino de supervivencia simbólica. Y es justo en ese cruce entre genio y miedo donde se siembra la semilla de todo lo que vendrá, porque una preocupación íntima, aparentemente inofensiva, terminará activando una cadena de decisiones que marcará a varias generaciones que nunca eligieron cargar con ese peso. Aquí no empieza una pareja de revista, empieza una alianza hecha de intuición y necesidad. Él, un joven que viene de la carencia y busca estabilidad. Ella, una mujer con elegancia y temple, nacida entre carpas y viajes, que ve en ese muchacho algo que el mundo todavía no entiende. Se encuentran cuando ninguno es leyenda, cuando todo es frágil y posible, y en semanas se vuelven inevitables. Se casan sin espectáculo, casi en silencio, como si ese acto fuera una promesa privada contra el caos del mundo. Y durante años, esa promesa se sostiene. Juntos atraviesan el crecimiento, la fama, las giras, los aplausos, las luces. Pero dentro de la casa ocurre otra película, una que no tiene alfombra roja: el deseo de tener un hijo. Al principio es esperanza, luego calendario, después consulta y finalmente diagnóstico. La noticia cae como una sentencia. El embarazo natural no llega y cada intento se convierte en una puerta que se cierra en la cara. No es solo no podemos, es ¿por qué a nosotros? Y esa pregunta se instala como un tercero viviendo en el matrimonio. Ella pelea contra el insomnio, contra la culpa silenciosa, contra noches enteras mirando el techo. Él intenta cubrir la angustia con movimiento, con trabajo, con una vida pública que no admite grietas. Y poco a poco el alcohol aparece como anestesia. La tragedia aquí no es un escándalo, es una erosión lenta. La frustración acumulada rompe conversaciones, vuelve cualquier comentario en discusión y cada reconciliación deja el mismo tema intacto, esperando su momento para explotar, porque mientras el mundo celebra al comediante, ellos viven la paradoja más cruel: fama por fuera, vacío por dentro. Y cuando el éxito se vuelve gigantesco, la ausencia pesa más, no menos. En ese punto, la idea de adoptar aparece como salida, pero no como acuerdo, como choque frontal entre dos formas de salvar la vida. Ella quiere familia, él quiere sangre, y esa diferencia, pequeña en palabras, enorme en consecuencias, abre la grieta que prepara el evento que lo cambiará todo. En la cima absoluta de su carrera, rodeado de estrellas, contratos millonarios y sets gigantes,
él descubre una verdad incómoda. El éxito no acompaña el cuarto de hotel cuando la puerta se cierra. Las jornadas son largas, la presión constante y al final del día solo queda el silencio de una habitación elegante pero vacía. Es en ese contexto donde aparece ella, no como tentación planificada ni romance de película, sino como una presencia frágil que irrumpe en su rutina perfecta. Llega con problemas, con urgencias económicas, con una historia que despierta en él algo que llevaba años dormido, la necesidad de sentirse necesario. La ayuda inicial parece inocente, casi caritativa, pero las conversaciones se alargan, los encuentros se repiten y la frontera entre apoyo y vínculo se vuelve borrosa. No hay promesas ni declaraciones. Hay confesiones tardías, cansancio compartido y una soledad que se reconoce en el otro. Él habla de su frustración más profunda, de la herida que arrastra desde hace décadas. Ella escucha sin juzgar, ofrece empatía genuina en un mundo donde casi todos quieren algo de él. Lo que nace ahí no es amor romántico, es un acuerdo silencioso entre dos personas rotas que creen haber encontrado un respiro. Y en ese espacio ambiguo ocurre lo inevitable, una consecuencia que ninguno planeó, pero que ambos sabían posible. Cuando la noticia llega, no trae alegría simple, trae vértigo. Para él representa la materialización de un deseo que parecía imposible. Para ella, una carga inmensa sin red de protección. La reacción es rápida, práctica, casi quirúrgica, como si el tiempo apremiara y pensar demasiado fuera peligroso. Aquí se cruza una línea sin retorno. La fama, el dinero y el poder se alinean para resolver algo que, en otro contexto, habría sido impensable. Lo que parece una solución perfecta, en realidad es el primer dominó cayendo. Porque a partir de este punto, cada decisión estará marcada por el miedo a que la verdad salga a la luz. Y cuando una vida comienza rodeada de silencios, esos silencios tarde o temprano cobran intereses. Aquí es donde la historia deja de ser incómoda y se vuelve perturbadora. Porque el nacimiento no trae aceleración, sino urgencia. No hay tiempo para procesar emociones, no hay espacio para dudas morales, todo ocurre rápido, demasiado rápido. Un bebé nace sano, pero su destino ya parece decidido antes de que pueda abrir los ojos. La madre está sola, vulnerable, exhausta física y emocionalmente, enfrentando un futuro sin recursos ni respaldo. Del otro lado aparece el poder. Abogados, papeles listos, soluciones inmediatas. La conversación no es larga, no hace falta. Cuando una parte tiene todo y la otra no tiene nada, la balanza no necesita empujarse. Lo que sigue se presenta como una salida, casi como un favor, pero en el fondo es una transacción sellada por la desigualdad. Días después, el niño deja el hospital y cruza una frontera. No hay despedida pública, no hay preguntas, no hay rastros. Oficialmente es una adopción, en la práctica es una desaparición limpia. La madre queda fuera del relato, borrada de los documentos, expulsada de la historia antes de que pueda reclamar un lugar. Y aquí ocurre algo clave. El silencio se institucionaliza. El niño recibe un nuevo nombre, una nueva familia, una nueva versión de su origen, y el mundo aplaude el final feliz sin mirar el costo humano. Pero los silencios no son neutros, son bombas de tiempo. Porque mientras en un país se publican fotos celebrando la llegada del heredero, en otro queda una mujer intentando sobrevivir con la memoria de un hijo arrancado de sus amarras. Nadie pregunta cómo duerme, cómo come, cómo sigue adelante. El dinero resolvió el problema visible, pero creó uno invisible que no tarda en crecer. Esta revelación no acusa, expone. Cuando el poder decide el destino de una vida en 15 días, no está creando una familia, está sembrando una herida. Y esa herida no se cierra con documentos, solo aprende a esconderse hasta que regresa a cobrar todo junto. La historia se encierra ahora en un edificio discreto del centro, lejos de cámaras y aplausos, un lugar donde nadie imagina que se está jugando algo irreversible. Ella llega sola, con una maleta pequeña y una decisión que no quiere tomar, pero siente inevitable: recuperar a su hijo, o al menos verlo. El hotel no es lujoso, es funcional, anónimo, perfecto para pasar desapercibida.
Desde el primer día intenta comunicarse, pide una conversación, una explicación, una salida. La respuesta no llega en persona, llega filtrada, fría, calculada. No hay marcha atrás, el niño ya pertenece a otra vida. Ese mensaje no cierra una puerta, la sella. Las horas se vuelven pesadas, el cuarto se transforma en refugio y prisión al mismo tiempo. El personal nota que no baja, que no come, que no pide servicio. Detrás de la puerta hay llanto, súplicas, silencios largos que dicen más que cualquier palabra. 3 días pasan así, con la esperanza erosionándose a cada minuto hasta que la madrugada trae el punto de no retorno. La escena que se descubre es incómoda, urgente para cualquiera que tenga algo que perder. Aparece una nota, aparece un nombre que no debería estar ahí, aparece un problema que amenaza con crecer. Y entonces el engranaje del poder se activa con precisión quirúrgica. Llamadas, contactos, favores cobrados. La versión oficial se redacta rápido, se simplifica, se vuelve manejable. El caso se cierra antes de que el país despierte. En los periódicos, lo que debía ser escándalo se reduce a una línea breve, casi invisible. Pero no todos aceptan callar. Un periodista decide publicar lo que otros esconden y por unas horas la verdad se asoma. Es suficiente para provocar pánico, compras masivas de ejemplares, intentos desesperados por borrar el rastro. No lo logran del todo. Algunos papeles sobreviven, algunas copias circulan y aunque la historia se minimiza, ya no puede desaparecer por completo. Desde ese momento todo cambia. El silencio deja de ser solo protección y se convierte en amenaza porque cada secreto mal enterrado empieza a pudrirse desde adentro. Por primera vez desde que llegó al mundo, el niño no es un secreto ni una solución apresurada. Es simplemente un hijo. En esa casa encuentra algo que nunca tuvo antes. Rutina, cuidado constante y una presencia que no depende del humor ni del trabajo. Ella lo abraza sin condiciones, lo alimenta, lo baña, le habla con ternura y convierte cada gesto cotidiano en una afirmación silenciosa de pertenencia. No hay lujo excesivo, hay atención, no hay discursos, hay tiempo compartido. Para el niño, ella no es la madre adoptiva, es la madre, la figura que da sentido a la palabra hogar. Durante esos años se construye un vínculo real, profundo, de esos que no aparecen en documentos legales, pero marcan para siempre. Sin embargo, esa estabilidad dura poco. El cuerpo empieza a fallar, primero con molestias vagas, luego con síntomas imposibles de ignorar. Las visitas médicas se multiplican, los diagnósticos se vuelven más serios y la palabra que nadie quiere pronunciar finalmente cae como un golpe seco. La enfermedad avanza rápido, implacable, y el niño presencia sin entender cómo la mujer que era su mundo comienza a apalarse. Ve tirantes que no le explican, silencios largos, puertas cerradas. Cuando la muerte llega, no solo se lleva a una persona, se lleva el único ancla emocional que tenía. El funeral es multitudinario, solemne, lleno de gente que acompaña al ídolo, pero el niño queda solo en medio de todo, rodeado de adultos que lloran a la esposa del famoso, no a la madre que él acaba de perder. A partir de ese momento, nada vuelve a ser igual. La casa se llena de ausencias, de voces que entran y salen sin quedarse, de cuidados tercerizados. El padre intenta compensar con objetos, con comodidades, con permisos, pero no sabe ofrecer lo que realmente falta. Y ahí ocurre el quiebre invisible. El niño aprende que el amor puede desaparecer de un día para otro y aferrarse duele. Esa lección temprana no se olvida, se incrusta. Porque cuando pierdes a quien verdaderamente te elige, el mundo deja de sentirse seguro y empiezas a vivir preparado para la próxima pérdida. La decisión se presenta como oportunidad, pero en realidad es un desplazamiento emocional disfrazado de progreso. Enviar al hijo lejos parece lógico. Mejores escuelas, otro idioma, un futuro prometedor. Pero nadie evalúa el costo invisible de arrancar a un adolescente de lo poco estable que conoce cuando todavía no ha aprendido a sostenerse solo. Lejos de casa, lejos de cualquier figura que lo observe de verdad, el apellido deja de proteger y el dinero empieza a sustituir la presencia. En ese nuevo entorno no hay historia familiar que lo arrope, ni raíces que lo frenen. Solo habitaciones compartidas, horarios rígidos y una soledad que no se dice en voz alta. Al principio intenta encajar, luego aprende a imitar y finalmente descubre una salida rápida para anestesiar lo que no sabe nombrar. La primera experiencia no se vive como peligro, sino como alivio. Por unas horas el ruido interno se apaga, la ansiedad se disuelve, el vacío se vuelve tolerable. Nadie lo ve como advertencia, se interpreta como etapa. Las señales llegan pronto, cambios de humor, ausencias, notas que bajan, llamadas de atención que se resuelven con transferencias y excusas.
El mensaje es claro aunque nadie lo diga. El problema no necesita corregirse, solo cubrirse. Cuando regresa, ya no es el mismo. Trae hábitos, dependencias y una forma de relacionarse con el dolor que no va a desaparecer sola. El choque con la autoridad paternal es inevitable. Hay reproches, promesas de cambio, intentos breves de control que se rompen rápido. El patrón queda instalado. Crisis, amenaza, calma momentánea, recaída. No hay acompañamiento real, solo contención económica. En esa etapa se define algo crucial. Aprende que la responsabilidad siempre llegará después, que las consecuencias pueden posponerse y que el amor no se expresa con tiempo, sino con permisividad. Lo que nació como abandono temprano, ahora se organiza como conducta repetida. La adolescencia lejos de casa no solo lo expone a excesos, lo entrena para normalizarlos. Y cuando un patrón se aprende así, sin corrección ni límite, no se queda en la juventud, se vuelve la estructura sobre la que se construye toda una vida. Lo que debía ser un trámite sucesorio se convierte en una trinchera interminable. Aparece un documento, luego otro, después una firma que nadie recuerda haber visto y una fecha que no encaja con la memoria familiar. En cuestión de semanas, el duelo se transforma en estrategia y la sangre en argumento legal. Cada parte se presenta como guardiana del verdadero legado, mientras los juzgados se llenan de peritos, amparos, apelaciones y declaraciones cruzadas. La herencia ya no es dinero, es control, es narrativa, es decidir quién representa al ícono ante el mundo. Los procesos se alargan, cambian de instancia, se reescriben, lo que hoy se gana, mañana se pierde, y lo que hoy parece definitivo, vuelve a abrirse. Los abogados prosperan, los expedientes crecen y el tiempo empieza a hacer su trabajo más cruel: desgastar a todos. Mientras tanto, los derechos que generan valor real quedan en suspenso, administrados por terceros, sujetos a contratos antiguos que nadie revisó a tiempo y a cláusulas que favorecen a quien sabe esperar. Cada audiencia consume recursos, cada apelación suma intereses invisibles, cada victoria parcial exige otra pelea. El legado se devora a sí mismo. Los primos se acusan en público, la prensa amplifica, el apellido se vuelve sinónimo de conflicto. Nadie protege la obra, todos la usan como arma. Años después, cuando llegan decisiones que parecen cerrar capítulos, el saldo es desolador. Lo más valioso ya no pertenece a la familia, lo restante está fragmentado y lo que queda en efectivo se ha diluido en honorarios. La guerra, que prometía rescatar el patrimonio, lo termina de pulverizar. Y en medio de ese ruido jurídico hay una verdad incómoda. Nadie ganó realmente. El sistema premia la persistencia, no la razón, la paciencia corporativa, no el afecto. Al final, el legado que debía unir termina separando, y la herencia que debía asegurar el futuro se convierte en la causa de su ruina. Cuando las batallas duran décadas, el vencedor suele ser el tiempo, y el tiempo aquí no dejó nada intacto. Cuando la historia parece haberse agotado en tribunales y documentos, el verdadero daño sigue ocurriendo lejos de jueces y micrófonos, dentro de la casa. Mario Arturo forma su propia familia con la esperanza, consciente o no, de reparar lo que nunca recibió, pero el pasado no resuelto no desaparece, se filtra. Al principio todo parece normal, incluso prometedor, pero pronto emergen las mismas señales que ya estaban ahí desde la adolescencia: ausencias prolongadas, consumo descontrolado, cambios de humor imprevisibles. Los hijos crecen aprendiendo a leer el ambiente antes que las palabras, a identificar qué versión del padre encontrarán ese día, a adaptarse para sobrevivir emocionalmente. La casa deja de ser refugio y se convierte en terreno inestable. Las parejas intentan sostener, justificar, proteger, hasta que la realidad se vuelve imposible de ocultar. El divorcio no corta el patrón, solo lo redistribuye. Los niños no heredan dinero ni prestigio, heredan confusión, miedo y una normalización del exceso. Crecen viendo lo que no debería verse, participando de silencios que los adultos llaman discreción, pero que para ellos son abandono. En ese entorno, el límite entre cuidado y daño se borra, y el rol de padre se diluye, y en su lugar aparece una figura errática que confunde cercanía con permisividad y autoridad con imposición. Así, lo que comenzó como herida se vuelve costumbre, y lo que fue trauma se convierte en dinámica familiar. La tragedia aquí no es un acto aislado, es la repetición.
Los hijos empiezan a cargar con consecuencias que no eligieron, dificultades emocionales, conductas de riesgo, una relación torcida con la figura paterna y con ellos mismos. El apellido pesa, pero no protege. La fama pasada no da respuestas. Todo ocurre en silencio hasta que ya no puede sostenerse más. Este capítulo muestra el mecanismo más cruel de la historia. El dolor no se transmite como recuerdo, se transmite como comportamiento. Y cuando nadie interrumpe ese ciclo, los hijos terminan pagando por errores que nunca cometieron, repitiendo una historia que comenzó mucho antes de que ellos nacieran. La noticia cae como un golpe seco, y al mismo tiempo parece encajar demasiado bien con la narrativa que todos ya tenían lista. Un joven marcado por adicciones, conflictos familiares y una vida instable aparece muerto en un hotel. La versión oficial se redacta rápido, ordenada, concluyente. No hay forjeo, no hay testigos, la puerta estaba cerrada por dentro. Caso resuelto. Pero cuando una historia se cierra con tanta rapidez, la duda no desaparece, se multiplica. Para la opinión pública, el relato es cómodo, explica el desenlace sin incomodar a nadie y refuerza la idea de una familia rota por sus propios excesos. Sin embargo, en privado, la pregunta empieza a circular entre quienes conocían al joven. ¿Que de verdad fue así de simple? Aparecen comentarios, miedos confesados antes, tensiones no resueltas, deudas que no figuraban en ningún expediente. Años después, una voz familiar rompe el silencio y lanza una acusación que reabre todo sin poder probarlo ya. Que no fue una decisión propia, que hubo amenazas, que hubo gente peligrosa involucrada, que la escena pudo haber sido construida para parecer lo que todos estaban dispuestos a creer. No hay peritajes nuevos, no hay cuerpo que revisar, no hay manera de volver atrás. Solo queda el testimonio tardío y la sensación de que algo no encaja del todo. Esta revelación no ofrece certezas, ofrece una grieta, porque si fue suicidio, entonces hablamos de una cadena de abandono y dolor que terminó en tragedia, y si no lo fue, hablamos de algo aún más inquietante, un crimen absorbido por la inercia de una historia ya condenada. En ambos escenarios, el resultado es el mismo. Nadie paga, nadie responde, nadie repara. El apellido vuelve a cubrirlo todo como una sombra pesada. Y así, el nieto se convierte en símbolo de lo peor de este legado. Una vida joven que se apaga mientras el sistema, la familia y la narrativa pública avanzan sin mirar atrás. La pregunta queda suspendida, incómoda, imposible de cerrar, y precisamente por eso sigue persiguiendo a todos los que se atreven a mirar esta historia de frente. Después de décadas de ruido, pleitos, silencios comprados y tragedias encadenadas, la historia se reduce a algo inesperadamente simple: una persona intentando vivir distinto. Gabriel no hereda fortuna ni prestigio, hereda ruinas emocionales, adicciones tempranas y una identidad asociada a un apellido que pesa más de lo que protege. Durante años camina perdido, repite patrones, confirma el pronóstico que parecía escrito para todos los de su sangre. Pero en algún punto ocurre una pausa, no épica ni cinematográfica, apenas una decisión diaria: pedir ayuda. No hay rescate milagroso, ni reconciliaciones públicas. Hay trabajo constante, anonimato elegido y una rutina humilde que contrasta con todo lo anterior. Gabriel entiende algo que las generaciones previas nunca aceptaron: que el silencio es veneno y que la verdad, aunque duela, es el único antídoto. Habla sin blindajes, nombra las adicciones, reconoce el daño, se responsabiliza de su recuperación sin culpar al pasado, pero sin negarlo. Elige un camino donde el apellido no abre puertas, donde nadie lo aplaude por existir, donde la dignidad se construye cumpliendo horarios, asistiendo a reuniones, sosteniendo la sobriedad un día a la vez. En esa elección hay una ruptura real con la herencia invisible que destruyó a otros. Por primera vez, alguien decide no esconder, no tapar, no justificar. Gabriel no promete éxito, promete presencia, no promete redención, promete esfuerzo. Y esa diferencia es crucial, porque el ciclo no se rompe con dinero ni con prestigio, se rompe con conciencia. Tal vez falle, tal vez recaiga, tal vez tropiece, pero algo ya cambió. La historia dejó de repetirse en automático. Aquí no hay final feliz clásico, hay algo más honesto, una oportunidad,
La posibilidad de que después de 3 generaciones marcadas por abandono, secretos y excesos, alguien elija quedarse, mirar de frente y construir un legado distinto, no de aplausos, sino de coherencia. Y a veces, eso es la verdadera victoria. Esta historia no trata solo de fama ni de dinero perdido, trata de decisiones que no se detuvieron a tiempo y de heridas que pasaron de padres a hijos. El apellido hizo reír al mundo, pero en casa dejó silencios, ausencias y consecuencias que duraron décadas. Hoy queda una pregunta abierta. ¿El verdadero legado fue la gloria o el daño que nunca se quiso mirar? Si este video te impactó, dale like y suscríbete al canal para que más historias como esta sigan saliendo a la luz. Déjanos en los comentarios qué opinas, si ya conocías este caso y desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y no te vayas, mira ahora el video que está apareciendo en pantalla porque lo que vas a descubrir ahí es todavía más intenso y apasionante que esta historia.